Ok chicos, bienvenidos a la segunda clase de drenaje venoso, donde hablaremos sobre el sistema de la vena cava inferior. ¿Qué podemos decir de este sistema? Bueno, en primer lugar que se encarga de recoger la sangre que proviene de la parte inferior de nuestro cuerpo, desde lo que es la parte inferior del diafragma, el músculo diafragma que divide el tórax del abdomen, hasta los miembros inferiores. Entonces, recoge la sangre de los miembros inferiores, la pelvis y el abdomen. ¿Cómo se forma esta vena cava inferior? De la misma forma como ocurre con la vena cava superior, se forma por la confluencia de diversas venas, que ya vamos a ver cuáles son las que participan en la misma. En primer lugar, tenemos una vena ilíaca interna, semejante a la arteria, que se encarga de recoger la sangre proveniente de la pelvis y los órganos que se encuentran a ese nivel. También tenemos una vena ilíaca externa que recoge la sangre de lo que vendría siendo los miembros inferiores, análoga a la arteria. Cada una de estas venas se forma por la confluencia de otras venas que son más pequeñas y que vamos a nombrar cuando hablemos de cada una de las mismas, pero esto es a grosso modo. ¿Qué pasa? Estas dos venas ilíacas, tanto la interna como la externa, confluyen, se unen entre sí y pasan a formar lo que es la vena ilíaca primitiva, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Aquí se me fue la animación. Luego, ¿qué ocurre? Estas venas ilíacas primitivas o comunes se van a unir entre sí a nivel de la línea media del cuerpo, pero más como que del lado derecho, porque la vena cava se encuentra del lado derecho, y van a formar el tronco de la vena cava inferior, que va a recorrer por todo el abdomen y va a desembocar en la cara inferior de lo que es el atrio o aurícula derecha. Muy importante comentarles que estas son las venas que participan en la formación de esta vena cava inferior, pero al mismo tiempo la vena cava inferior va a recibir otras venas que son sus afluentes o tributarias, que son como que las ramas colaterales que llegan a la misma, que no contribuyen a formar la vena, pero sí desembocan ahí y por lo tanto hacen que sea un tronco más voluminoso. Ok, comencemos hablando de la porción más distal del drenaje venoso de la vena cava inferior, que corresponde al drenaje de los miembros inferiores. ¿Cuáles son las venas que se encargan del drenaje de los miembros inferiores? Al igual que en el miembro superior está compuesto por una red venosa profunda y una red venosa superficial, es decir, dos sistemas. En cuanto a la red venosa profunda, análoga a la de los miembros superiores, está comprendida por dos venas que van a ser satélites de las arterias, con el mismo nombre, o sea, tenemos la arteria tibial, entonces van a ser dos venas tibiales, la arteria peronea, dos venas peroneas. ¿Qué pasa? Van a haber excepciones. Número 2 por arteria, a excepción de lo que vendría siendo la vena poplitea, que está situada en el rombo popliteo, y la vena femoral, que son únicas, una sola, y bastante voluminosas. Entonces, con respecto a la vena poplitea, ¿qué podríamos decir? Guarda las mismas relaciones que la arteria, solo que esta se sitúa más superficial con respecto a la arteria, más superficial y más lateral, y está ubicada entre lo que es el nervio y la arteria. Es la estructura es la estructura intermedia que se encuentra a ese nivel. Y bueno, se encuentra situada en lo que es el rombo popliteo. Otra cosa muy importante que tienen que saber de la vena poplitea es que va a recibir lo que es la vena safena externa. Esta vena safena externa que ustedes ven aquí forma parte de la red venosa superficial y que vamos a describir más adelante. Pero bueno, aquí se puede ver muy bien porque esta es la red venosa tanto superficial como profunda. En cuanto a la vena femoral, ella se sitúa en el borde interno, es más interna con respecto a la arteria. También atraviesa el conducto de Hunter, forma parte del paquete vasculonervioso femoral y también pasa por lo que es el triángulo femoral y también pasa por lo que es la arcada crural, por debajo del ligamento inguinal, donde se va a continuar como vena ilíaca externa. Esta vena femoral va a recibir lo que es la vena safena interna a nivel del triángulo femoral, pero eso es una relación que vamos a describir más adelante con vena safena interna o magna. También va a recibir las venas que son análogas a las ramas que da la arteria femoral, a excepción de lo que vendría siendo la pudenda externa, que no va a desembocar en la femoral directamente, sino por medio de otra vena, y las subcutáneas abdominales. Como les comentaba, se continúa como vena ilíaca externa luego de que cruza por debajo del ligamento inguinal, a este nivel que ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, aquí vemos una imagen donde está tanto la red venosa profunda como la red venosa superficial. Aquí vemos la vena poplitea, que es profunda, forma parte de la red venosa profunda, se continúa como vena femoral, y aquí vemos la safena interna, que desemboca en la vena femoral. A este nivel posterior y por transparencia se ve lo que es la vena safena externa o menor, que va a llegar en lo que es la vena poplitea. Entonces, eso es con respecto a la red venosa profunda.
Empecemos hablando sobre la red venosa superficial, que es la más destacable porque son arterias venas independientes que no van acompañadas por arterias y son subcutáneas, es decir, están por debajo de la piel, pero son supraaponeuróticas, es decir, están por encima de la aponeurosis, que aquí se puede ver muy bien este tejido que se ve blanquecino. Entonces, comencemos por la punta de los dedos del pie, las venas que se encuentran en el pie, tanto en la planta como en el dorso. Aquí la red venosa más importante es la que se encuentra a nivel de la planta, que es bastante voluminosa y se encuentra anastomosadas entre sí, en lo que vendría siendo el tejido adiposo del talón, que es bastante abundante en la planta del pie, porque recuerden que soporta el peso de nuestro cuerpo, y se le conoce como red venosa de Lehar, lo pueden encontrar ustedes en el compendio. O simplemente como lo que vendría siendo suela venosa plantar. En la tarea lo pueden encontrar así. ¿Qué pasa? De esta red venosa de Lehar van a nacer dos venas más prominentes que se denominan venas marginales, una del lado interno y otra una del lado interno de este lado y otra del lado externo, aquí las podemos observar. Estas venas se encargan de comunicar esta red venosa superficial plantar con la red venosa profunda. Por otro lado, en el dorso del pie encontramos también una red venosa dorsal, pero que es menos abundante, sino que está compuesta por menor número de venas. De esta red venosa dorsal van a nacer dos venas bastante importantes que se denominan dorsal interna para el lado interno del pie y dorsal externa. Estas venas dorsales, tanto internas como externas, son muy importantes porque se van a continuar, tanto como safena interna como safena externa. Ok, entonces, ya vamos ascendiendo poco a poco y llegamos a lo que es la pierna. No puse aquí una imagen de la pierna, sino de la región posterior. Bueno, no importa. Más atrás, creo que aquí se ve la pierna. Entonces, en la pierna, y bueno, también la porción del muslo, encontramos solamente dos venas superficiales muy importantes. Por un lado tenemos la vena safena externa, que ella no llega al muslo, sino que llega hasta la pierna, que ella nace de la vena dorsal externa, a este nivel, por la cara dorsal y se continúa por lo que es por lo que vendría, y se continúa por lo que vendría siendo por detrás del maleolo externo, es decir, es retromaliolar, y aquí lo podemos observar muy bien. Ella pasa por detrás del talón, por lo tanto se dice que es retromaliolar. Se continúa por la región posterior de la pierna y se torna en dirección como medial y pasa entre las dos cabezas de los gastronemios, a este nivel un surco que se encuentra entre los dos gastronemios, el gemelo externo y el gemelo interno, para desembocar, perforar la fascia poplitea y desembocar en la vena poplitea. Se dice que ella puede emitir una rama anastomótica que termina en la vena safena magna, pero bueno, aquí en las imágenes no se ve muy bien. Por otro lado, tenemos la vena safena interna. Esta vena safena interna va a recorrer toda la parte interna del miembro inferior. Es decir, ella nace de lo que es la vena dorsal interna y es premaliolar, es decir, pasa por delante del maleolo interno. Pasa por delante. Aquí vemos el nacimiento de la misma, pasa por el borde interno de la pierna, por el borde interno de la articulación de la rodilla y por el borde interno del muslo, interna en todo su trayecto. Y cuando llega al triángulo femoral, forma un callado, que es el callado de la safena o arco de la safena, que es muy importante, va a penetrar. Recuerden que yo les decía, era supraponeurótica, por encima de la poneurosis. Entonces, a este nivel, ¿qué fase se encontraba? La fase acribiforme. Ella va a perforar esta fase acribiforme y va a formar una especie de ojal o de yato, que se le denomina como yato safeno o fosa oval, que es este circulito que ustedes ven aquí. Va a formar una especie de callado y va a desembocar en la vena femoral a este nivel. Esto es muy importante y es muy preguntable, se los pueden preguntar en el práctico más que todo, aunque también se los pueden preguntar en el teórico. Porque en la vena safena interna van a desembocar otras ramas, unos afluentes que se ven aquí. Entonces, ¿qué quiero que les quede? Vena safena externa nace de la dorsal externa del pie, se hace posterior y llega a la región media entre los dos gastronemios y desemboca en la poplitea. Muy importante, pasa por detrás del maleolo. Mientras que la vena safena interna nace de la cara interna del pie, del dorso del pie, pasa por delante del maleolo, por lo tanto es premaliolar,
y recorre todo el borde interno de la pierna, la articulación de la rodilla y el muslo y desemboca en la vena femoral, formando un callado. Ok, aquí lo vemos muy bien en la imagen. Vemos las venas marginales que forman parte de la red venosa plantar y lo que vendría siendo la vena safena menor o externa, como es retromalleolar, se sitúa por el intermedio de la región posterior y desemboca en la poplitea, mientras que la safena interna, a este nivel, ella es premalleolar por delante del malleolo, o por delante de la articulación del talón, y desemboca en la femoral. Aquí vemos la red venosa profunda, vemos la vena poplitea, aquí vemos las venas que desembocan en la vena poplitea, que son análogas a las ramas que da la arteria poplitea. Muy importante que recuerden que la red venosa profunda y superficial se encuentran comunicadas entre sí por lo que son las venas perforantes. Es decir, no son sistemas aislados, no es que la superficial lleva sangre aparte y la venosa lleva sangre aparte. No, están interconectadas, de manera de que si una de las venas está comprimida o está insuficiente, pues deriva la sangre hacia el sistema que esté libre, que esté disponible, por decirlo de alguna forma. Aquí vemos las venas tibiales, que son en número de 2, una posterior y otra que es anterior, que forman parte de la red venosa profunda. Ok, hablemos un poco sobre el callado que forma la vena safena magna o mayor. Ocurre a nivel del triángulo de Scarpa o triángulo femoral. Ella perfora la fascia cribiforme, formándole una especie de ojal, y llega, desemboca ahí. Pero ¿qué pasa? Como las venas son más blandecas con respecto a las arterias, porque no tienen paredes tan gruesas, para que ellas formen una especie de este callado, este arco, entre comillas, porque los arcos los forman generalmente son las arterias, necesita una especie de soporte. Entonces, ¿quién le va a dar esos soportes? Otras estructuras. Van a ser dos estructuras muy importantes. En primer lugar, va a ser una arteria. Por debajo de este callado va a pasar una arteria que es la arteria pudenda externa inferior. Tenemos una superior y otra inferior. Entonces, la que va a pasar por debajo del callado es la pudenda externa inferior y le va a hacer como una especie de soporte. Creo que más adelante, más atrás lo decía. Ajá, por el cual pasa la pudenda externa inferior. El otro elemento importante que va a ser de soporte a este nivel, voy a dibujar aquí la plumita, es lo que vendrá siendo un ligamento que se encuentra lateral y abajo, más o menos a este nivel, aquí así que no se ve muy bien, que se denomina ligamento de Allan-Burns o ligamento suspensorio de la ingle. Entonces, esas dos estructuras, la arteria pudenda externa inferior y el ligamento de Allan-Burns o suspensorio de la ingle, son los que le van a dar sostén a esta vena para que forme ese callado y desemboque en la vena femoral. Ok, ese es el primer punto. En el segundo, en el triángulo de Scarpa van a desembocar, van a ser afluentes de la vena safena magna, estas venas que ustedes ven aquí, y desembocan en la vena safena magna, como les iba diciendo, pero como que con una forma muy extraña, lo que van a formar la estrella venosa de Scarpa. Entonces, ¿cuáles van a ser esas venas que desembocan en la vena safena magna a nivel del arco, por supuesto? En primer lugar, van a ser las venas pudentas externas. ¿Se acuerdan que yo les decía que no desembocaban en la ilíaca externa, sino en otra vena? Bueno, desembocan en la safena magna a nivel del callado, indirectamente por la vena ilíaca externa. Son las venas pudentas externas. Aquí vemos una rama. Están también las epigástricas superficial. Aquí la vemos. También está la circunfleja ilíaca superficial, que bueno, no aparece representada en el primer, pero se dirige hacia acá. Tenemos una safena accesoria que a veces no se encuentra. Más o menos a este nivel está más interna. Y las venas que se encuentran en la pelvis, o sea, la vena dorsal superficial del pene, en el caso de los hombres, o la vena dorsal superficial del clítoris. Esas son las 5 venas que confluyen en el arco de la safena magna y por eso se le denomina estrella venosa de Scarpa, porque tiene como que forma de estrella. Más adelante les pongo una imagen. Aquí está. Entonces, esto es una región inguinal del lado derecho de una mujer. Aquí vemos el ligamento inguinal representado por el número 13. Vemos la arteria femoral. Aquí vemos el nacimiento de la arteria femoral profunda para que tengan más o menos un poquito de las relaciones. Aquí vemos el músculo psoas. Ok, pero vamos a enfocarnos en la venas. Entonces, aquí tengo otra imagen. Vamos a tapar un poquito aquí, que se ve un poquito más destacable. Aquí vemos el ligamento inguinal otra vez. Aquí vemos la arteria femoral representada por el número 4.
Y bueno, aquí se ven ganglios linfáticos superficiales de la ingle, que están representados por el número 29, son como pelotitas. Ok, en primer lugar, vamos a identificar la vena femoral, que es una vena profunda, continuación de la vena poplitea, y que después que pase por el ligamento inguinal se transforma en ¿qué? O pasa a llamarse vena ilíaca externa. Ok, entonces aquí tenemos la vena femoral representada por el número 10, que está de este lado, y aquí está representada por el número 6, del otro lado. Entonces, sabemos que la vena safena interna o magna, en el triángulo, desemboca en la vena femoral por medio de lo que es formando lo que es el callado. Y aquí está representada por el número 11, una vena superficial que es menos prominente con respecto a la vena femoral. ¿Cuáles van a ser los afluentes de esta vena safena interna a nivel del callado? En primer lugar tenemos la arteria circunfleja ilíaca superficial, que está, aquí la tenemos señalada como número 25 y como número 24 del lado izquierdo. Por otro lado tenemos la vena epigástrica superficial, también conocida como subcutánea abdominal, la van a encontrar en el atarqueo. Luego tenemos los vasos pudentos externos. Aquí vemos la vena bastante prominente. Aquí dice vasos porque no se sabe muy bien si es la vena o es la arteria, pero aquí se puede ver cómo llega a la safena, entonces debe ser la vena. Y aquí vemos como por debajo, aquí está la arteria femoral, cómo da la rama, la arteria pureta externa, y la rama inferior pasa por debajo de este callado. Y la vena safena accesoria, que aquí la podemos encontrar. A veces puede desembocar un poco más abajo, aquí está representada la vena safena accesoria también. Aquí no se ve ni la vena dorsal del pene ni del clítoris porque, bueno, no aparece. Y si ustedes se dan cuenta, tiene como que, con los ojos de artista, no sé, pero sí se ve como que más parece una explosión que otra cosa, pero sí se les puede así muy abstractamente darle la forma de una estrella. Aquí se les intenté dar un poquito. Miren las ramas nada más, como que un pico para acá, otro pico para acá, otro. Son puros picos que llegan a un mismo punto. Quédense con eso. Muy importante que lo sepan manejar. Ok. Por otro lado tenemos la vena ilíaca externa, que es la continuación ¿de quién? De la vena femoral. Justo cuando pasa por debajo del ligamento inguinal. Ella se dice que se va a unir con la vena ilíaca interna a este nivel, a nivel de la articulación sacroilíaca o el borde inferior de la quinta vértebra lumbar, para continuarse como vena ilíaca común. Cuanto a las relaciones, se puede decir que se sitúa lateral al músculo psoas, que se encuentra más o menos a este nivel. El lateral se encuentra el músculo psoas, a este nivel. Y está medial con respecto a la arteria del mismo nombre. La vena es más interna con respecto a la arteria y se encuentra primero en su cara medial a la arteria y después se encuentra como que posterior. ¿Cuáles van a ser los afluentes de esta vena ilíaca externa? Bueno, tenemos las venas circunflexas ilíacas profundas, las venas epigástricas inferiores y, bueno, las venas púbicas, las ramas que les quedan. Pues. Van a tener anastomosis muy importantes por medio de la vena torácica interna, lo que va a ser una anastomosis en cierta forma entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Y con las venas obstructrices y epigástricas. Aquí vemos otra imagen. Vemos la vena ilíaca externa y aquí vemos parte de lo que es la vena ilíaca interna. Aquí las podemos encontrar. Se dice que la vena sacra media desemboca en la... bueno, pero eso es con ilíaca común. Todavía no hemos llegado a ese punto. Y vemos cómo las venas son en número de 2 y análogas a las arterias, pero esto es correspondiente a la vena ilíaca interna. Con respecto a la vena ilíaca interna, se encuentra posterior y hacia afuera con respecto a la arteria del mismo nombre. Se dice que tiene un trayecto de 4 a 5 centímetros y se une con la escena para formar el tronco común o primitivo. ¿Cuáles van a ser los afluentes de esta vena ilíaca interna? Al igual que la arteria, van a tener los mismos afluentes. Nosotros dividíamos las ramas de la arteria en venas parietales, extrapélvicas e intrapélvicas y venas viscerales, es decir, 3 grupos. Por lo tanto, los afluentes también se pueden dividir en 3 grupos, pero se pueden simplificar en 2, porque las venas parietales pueden representar un grupo que incluye tanto las extrapélvicas como las intrapélvicas y las venas viscerales. ¿Cuáles van a ser las venas parietales?
las mismas ramas que dan las arterias, mismas relaciones, mismo trayecto, mismo todo. Van a ser las glúteas inferiores y superiores en la región posterior de glúteo, las venas obturatrices, las iliolumbares, las sacras laterales y las pudentas internas. Que bueno, de la pudenta interna van a haber varias ramas y de entre ellas, dentro de la pudenta interna, van a desembocar lo que son las venas rectales inferiores que se encargan de drenar la sangre de la parte inferior del recto. Son drenajes de drenaje. En cuanto a las venas viscerales, se dice que las venas que se encargan de recoger o drenar la sangre proveniente de los órganos van a nacer en primer lugar de los plexos que se forman a ese nivel. Plexos venosos, perdón, son redes de venas pequeñas que van confluyendo y después forman la vena. Entonces, van a existir varios plexos dependiendo de si es mujer o hombre. En el caso de los hombres van a existir creo que dos plexos. El plexo más destacable es el plexo pampiriforme, que se forma a nivel de los genitales, en el genital del hombre. Y también tenemos plexos vesicales, un plexo rectal. En el caso de las mujeres vamos a encontrar un plexo uterino y un plexo vaginal. Importante que les quede ahorita que las venas viscerales nacen de los plexos y bueno, confluyen en la vena ilíaca interna. Esto se va a ver con mayor detalle cuando vean organología, que es el cuarto parcial. Por eso no entro en mucho detalle con respecto a eso. Muy importante también que recuerden que las venas son retroperitoneales, es decir, están cubiertas por peritoneo. Aquí se ve parte del peritoneo, pero tanto la ilíaca interna como la externa van a estar cubiertas por el peritoneo. Y se encuentran en la región posterior del abdomen y la pelvis, por supuesto. Aquí vemos otra vez la imagen solamente para que vean las venas correspondientes a las arterias análogas. Ya por último, como les mencionaba, tenemos de la confluencia de las dos ilíacas interna y externa forma la vena ilíaca común a nivel de la articulación sacroilíaca y se prolonga hasta lo que vendrá siendo el disco intervertebral de L4 y L5, donde se unen y forman la vena cava inferior. Estas arterias se dirigen de afuera hacia medial o de lateral a medial en dirección oblicua y en sentido ascendente, o sea, de abajo hacia arriba, para llegar más o menos a la línea media, pero situado un poco a la derecha. Convergen hacia la línea media a la derecha y bueno, según informa la vena cava inferior, lo que les acabo de decir. En cuanto a las relaciones, son semejantes a las arterias, a excepción de lo que vendría siendo que la vena ilíaca común izquierda es más larga. ¿Por qué? Porque como está del lado izquierdo y tiene que llegar al lado derecho, tiene que recorrer un trayecto más largo con respecto a la del lado derecho que se encuentra ahí mismo, en el mismo lado derecho. Y como les decía, aquí se ve muy bien que la vena ilíaca común izquierda va a recibir a la vena sacra media, que bueno, es análoga a la sacra media, pero de la bifurcación aórtica. La recibe a este nivel. Y es como por lógica, porque si está justo en la línea media y la vena ilíaca primitiva izquierda tiene que pasar por delante de la línea media, tiene que recibir esa vena que se encuentra en ese lugar. Y bueno, otra cosa que tienen que saber es que los afluentes de estas venas ilíacas son las venas iliolumbares, semejantes o análogas a las arterias iliolumbares, bueno, aquí no aparecen representadas. Ok, eso con respecto a la vena ilíaca común. O bueno, otra cosa que también les podría comentar de esta vena ilíaca común es que la del lado izquierdo pasa por detrás de la arteria ilíaca común derecha, si ustedes se dan cuenta, para llegar a la confluencia con la vena del lado derecho y formar la vena cava inferior. Mientras que la del lado derecho no pasa por, o sea, está posterior, pero no pasa por detrás de la del lado izquierdo, sino solo por la del lado derecho. Y la izquierda se pasa por detrás de la arteria ilíaca común derecha. Ok, ya estamos ascendiendo y ya llegamos a la vena cava inferior, la protagonista de la clase de hoy. Ella nace a nivel del disco intervertebral de L4, L5 o de la cuarta vértebra, el borde inferior de la cuarta vértebra lumbar también, eso es muy variable. Ella se dirige hacia arriba en sentido vertical, ya cuando va a llegar a lo que vendría siendo a traspasar lo que es el diafragma, penetrar en el diafragma, se torna un poco oblicuo hacia afuera, un poco a la derecha, para llegar al nivel del tórax y, bueno, llegar al corazón, al atrio derecho. Está en relación con lo que vendría siendo la columna vertebral que se sitúa en su lado interno y atraviesa el diafragma por medio de un hiato que le es propio por el cual pasa solamente la vena cava inferior.
tiene un trayecto de aproximadamente de 20 a 25 centímetros aproximadamente. Y bueno, se dice que ya va a presentar dos dilataciones muy importantes a nivel de la confluencia de las venas. El primer seno se denomina seno renal por la desembocadura de las venas renales a este nivel. Y el segundo seno es el seno hepático a nivel de la desembocadura de las venas suprahepáticas a este nivel. Ok. ¿Cuáles van a ser las relaciones? Bueno, se dice que la vena se la puede dividir en tres porciones según donde se encuentra ubicada. La primera porción es la abdominal, que es la porción más inferior. Tenemos una porción diafragmática cuando atraviesa el diafragma y es la porción más corta. Y una porción torácica, que es cuando llega al tórax y desemboca en la aurícula derecha. No puse una imagen de la porción torácica. Bueno. Entonces, en cuanto a la porción abdominal, se la puede dividir también en un segmento subhepático que se encuentra por debajo del hígado y un segmento suprahepático, eso lo dice el ataque. Pero no se compliquen mucho con esa relación. Vamos a ver qué observamos aquí. Decimos que posteriormente se encuentra en relación con las vértebras lumbares de este nivel, las vértebras lumbares. Hacia afuera se encuentra en relación con lo que vendría siendo el músculo psoas, aquí lo podemos observar, el psoas ilíaco, este que está recortado aquí. También está en relación con lo que vendría siendo los vasos gonadales, que son estos que ustedes observan aquí, tanto la arteria como la vena gonadal. La vena gonadal se anastomose alrededor de lo que es la arteria. Gonadal es porque recuerden que si es mujer es arteria ovárica y si es hombre arteria testicular. También se encuentra en relación con el nervio esplánico, que bueno, aquí no aparece representado, y con el uréter derecho. Se encuentra en relación con el borde interno del riñón y la glándula suprarrenal derecha, esta que ustedes ven aquí de color amarillo. Con el pilar derecho del diafragma, eso hacia afuera. Hacia adentro se encuentra en relación con lo que vendría siendo la aorta abdominal, el pilar que más arriba lo separa por el pilar izquierdo del diafragma, que aquí lo vemos una pequeña porción. Los vasos que da la aorta abdominal, la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco, la arteria mesentérica inferior. Y bueno, en cuanto a las relaciones que se encuentran adelante de la vena, el peritoneo, que la tapiza, por supuesto, tenemos también lo que vendría siendo las arterias gonadales, que vemos como cruza la cara anterior de la misma, la del lado derecho, por supuesto, el lado izquierdo no lo hace. Y también guarda relaciones con las vísceras abdominales a este nivel. Guarda relación con la tercera porción del duodeno, que es la porción transversa, aquí la vemos como es transversa, con la cabeza del páncreas, que está a este nivel y que cubre toda la cara anterior. Esas vendrían siendo las relaciones más importantes que tiene la vena cava inferior. Con que se sepan 2 o 3 es suficiente. Eso es a nivel abdominal. A nivel del diafragma, bueno, el ligamento que se encuentra en el diafragma, los pilares, que sellan esa región y evita que haya comunicación entre la parte torácica y abdominal de manera libre. Y en cuanto a las relaciones torácicas, ahí no les puse una imagen, pero bueno, váyanse para atrás y memorícense aquí. En esa región la vena solamente mide 2 centímetros. También va a presentar una porción extrapericárdica, libre de pericardio, y una porción intrapericárdica. ¿Por qué? Porque recuerden que la llegada de los grandes vasos, y la vena cava inferior es un gran vaso, está cubierta en su porción terminal, porque está llegando al corazón, por el pericardio. ¿Y cuáles van a ser sus relaciones? Bueno, lo que se encuentra alrededor. Hacia afuera vendría siendo la pleba y la base del pulmón derecho. Y en cuanto a la porción intrapericárdica, la sedosa que se encuentra a ese nivel, el pericardio. Y cuando llega a la aurícula derecha, que ella desemboca, se va a encontrar no una válvula funcional, porque es como un vestigio de la válvula o un intento de válvula, porque ya no se hace ninguna función, que es la válvula de la vena cava inferior, también conocida como válvula de Eustaquio. ¿Cuáles van a ser los afluentes de esta vena cava inferior? Bueno, tenemos afluentes parietales y afluentes viscerales. Por un lado, en los afluentes parietales encontramos las venas lumbares, que son el número de 4, y las venas frénicas inferiores, que son el número de 2.
En cuanto a las venas viscerales, encontramos las venas gonadales, aquí vemos. La del lado derecho desemboca directamente en la vena cava inferior, pero la del lado izquierdo no desemboca en la vena cava inferior, sino que lo va a hacer en la vena renal del lado izquierdo. También tenemos las venas renales, que aquí la tenemos, la del lado izquierdo es más larga con respecto a la del lado derecho, porque la del lado izquierdo tiene que cruzar, pasar de la línea, cruzar la línea media para llegar al lado derecho. Y, muy importante, en el 90% de los casos, esta vena renal del lado izquierdo va a cruzar la cara anterior de la aorta abdominal. Ustedes lo pueden ver aquí. También encontramos las venas suprarrenales, la del lado derecho, y las venas hepáticas, que son estas que ustedes observan aquí. Esas venas se describen con mayor detalle cuando se ven los órganos correspondientes. Ok, muchas gracias por su atención. Esta clase fue demasiado suave. Aquí vemos un último dibujo donde se ve la aorta abdominal con la bifurcación aórtica terminal. Y posterior a la misma y más medial encontramos lo que es las venas ilíacas comunes y la vena cava inferior. Aquí vemos la vena conatal y la arteria. La arteria es más flexuosa. Y bueno, ¿qué más podemos? Vemos como el uréter lo cruza, que es representado por el número 40. Vemos cómo cruza la vena ilíaca común. A este nivel. Bueno, la vena y la arteria. La última clase de drenaje venoso corresponde al sistema de la vena porta. Muy importante que les quería decir, bueno, la vena cava inferior recibe la sangre tanto del riñón y también del hígado, pero el hígado tiene un sistema adicional que es el sistema de la vena porta, que drena la sangre antes de que esta llegue a la vena cava inferior. Entonces, el hígado tiene vena porta y vena suprahepática. Las venas suprahepáticas recogen la sangre que proviene del hígado y la vena porta lleva la sangre de lo que vendría siendo, en resumen, el sistema digestivo, los órganos del sistema digestivo. Pero eso va a ser materia de la siguiente ponencia. Y al mismo tiempo hablaremos sobre el sistema de la vena ácido, que yo les mencionaba, que es un sistema también especial. Y las anastomosis portocavas e intracavas. Ok, ahorita